En la mañana helada del 12 de febrero de 1554, una adolescente de 17 años caminaba hacia su muerte en la Torre de Londres. Vestía un corsé y enaguas de satén blanco inmaculado, el color de la inocencia. Su largo cabello rubio caía suelto sobre sus hombros. Lady Jane Grey, quien apenas 7 meses antes había sido proclamada reina de Inglaterra, estaba a punto de ser decapitada por el crimen de traición. Un crimen que ella nunca quiso cometer, un trono que nunca quiso ocupar, un destino que le fue impuesto por la ambición despiadada de hombres que la usaron como peón en un juego de poder. Esta es la historia de la reina más joven y más breve de Inglaterra, la muchacha brillante que hablaba 6 idiomas con fluidez, que leía a Platón en griego original a los 8 años, que fue traicionada por su propia familia y sacrificada cuando su existencia se volvió inconveniente. Esta es la historia de Lady Jane Grey, la reina de los 9 días. Jane nació en octubre de 1537 en Bradgate Park, Leicestershire. Era hija de Henry Grey, futuro duque de Suffolk, y de Frances Brandon. Lo crucial era que Frances era hija de María Tudor, hermana menor del rey Enrique VIII. Esto hacía a Jane bisnieta del rey Enrique VII, conectándola directamente con la sangre real Tudor. Tenía derecho legítimo al trono, aunque varios escalones por debajo de los hijos directos de Enrique VIII. Jane creció en un hogar donde la educación humanista era valorada, pero donde el amor parental era inexistente. Su tutor, John Aylmer, reconoció inmediatamente las capacidades excepcionales de su pupila. A los 8 años, Jane leía y escribía latín con fluidez. A los 9 dominaba el griego clásico. A los 11 años leía directamente los diálogos de Platón sin necesidad de traducción. Aprendió también italiano, francés y hebreo. Mantenía correspondencia teológica en latín con los reformadores protestantes más importantes de Europa. Pero esta educación extraordinaria tenía un precio terrible. Roger Ascham, el tutor de la princesa Isabel, visitó Bradgate Park en 1550. Encontró a Jane leyendo el Fedón de Platón en griego mientras su familia salía a cazar. Cuando le preguntó por qué prefería sus libros, Jane respondió con devastadora honestidad que sus padres la trataban con tal dureza, con pellizcos, bofetadas y reprimendas constantes, que solo encontraba gentileza en sus estudios. Era vista no como hija amada, sino como mercancía valiosa, un activo político que sería comerciado por ventaja dinástica. El 28 de enero de 1547, el rey Enrique VIII murió. Su testamento establecía la sucesión, primero su hijo Eduardo, entonces de 9 años. Si Eduardo moría sin herederos, seguiría su hija María. Si María moría sin herederos, seguiría Isabel. Solo si las 3 líneas se extinguían, la corona pasaría a la línea de María Tudor, que incluiría a Jane Grey. Eduardo VI ascendió al trono como niño de 9 años. El poder fue ejercido por un consejo de regencia dominado finalmente por John Dudley, duque de Northumberland, uno de los políticos más astutos y despiadados de la era Tudor. Northumberland comprendía que su poder dependía del rey niño y que cuando Eduardo muriera probablemente sería ejecutado por María, quien era católica devota y odiaba a los protestantes. Bajo el gobierno de Northumberland, Inglaterra se transformó en nación protestante. La misa católica fue abolida. Se impuso el libro de oración común en inglés. Las imágenes religiosas fueron removidas de las iglesias. Eduardo, aunque joven, era protestante ferviente y apoyaba completamente estas reformas. Pero en enero de 1553, Eduardo contrajo tuberculosis. Durante los siguientes meses se deterioró rápidamente. Tosía sangre, perdió peso dramáticamente, desarrolló fiebres que lo dejaban delirante. Los médicos reales eran impotentes.
quedó claro que moriría sin hijos. Esto creaba crisis catastrófica. La heredera legal era María, católica devota que revertiría todas las reformas protestantes. Eduardo y Northumberland compartían este terror. En mayo y junio de 1553, mientras Eduardo moría, redactó personalmente un testamento que alteraba la línea de sucesión establecida por su padre. El documento excluía tanto a María como a Isabel, sobre la base de que ambas habían sido declaradas ilegítimas. Nombraba como heredera directamente a Lady Jane Grey. Los historiadores debaten quién estuvo detrás de esta decisión. Eduardo genuinamente creía que salvaba a Inglaterra de apostasía católica. Northumberland veía oportunidad de mantener poder mediante control de reina joven. En mayo de 1553, Jane fue casada forzadamente con Lord Guilford Dudley, hijo menor de Northumberland. Jane tenía 16 años, Guilford 18. Fue matrimonio político puro, arreglado sin consultar sus deseos. El 6 de julio de 1553, Eduardo VI murió. Su muerte fue mantenida en secreto mientras Northumberland preparaba la proclamación de Jane. El 10 de julio, Jane fue llevada a la Torre de Londres. Fue allí donde le informaron que era reina de Inglaterra. La reacción de Jane está bien documentada. Colapsó llorando. Declaró que no podía ser reina, que no quería ser reina. Su suegra la regañó duramente. Su propia madre la abofeteó. Jane finalmente aceptó bajo presión extrema, declarando que tomaría la corona solo si era voluntad de Dios. Era genuinamente piadosa y había sido educada para obedecer a autoridad masculina. El 10 de julio de 1553, Lady Jane Grey fue proclamada reina de Inglaterra. Su reinado tendría exactamente 9 días. Northumberland había cometido error catastrófico. Había asumido que podría capturar a María fácilmente, que el pueblo aceptaría el testamento de Eduardo. Se equivocó completamente. María escapó a East Anglia, donde proclamó que ella era la reina legítima. Miles de personas se unieron a su causa. Nobles que habían sido protestantes descubrieron que la legitimidad dinástica importaba más que la religión. El pueblo común veía en María la hija legítima que había sufrido injustamente. Northumberland marchó desde Londres con ejército para capturar a María. Fue desastre completo. Sus tropas desertaron. Los nobles lo abandonaron. El 19 de julio, apenas 9 días después de que Jane fuera proclamada, el Consejo Privado en Londres proclamó a María como reina legítima. Cuando Jane escuchó campanas y celebraciones, preguntó qué sucedía. Su padre entró a sus apartamentos. Arrancó el dosel real que colgaba sobre ella. Le informó que había dejado de ser reina. Jane aparentemente respondió con alivio. ¿Puedo irme a casa ahora? No comprendía que su breve reinado la había marcado como amenaza mortal. María entró triunfalmente a Londres el 3 de agosto. Jane, Guilford Dudley y el padre de Jane fueron arrestados y encerrados en la torre bajo acusación de alta traición. Northumberland fue ejecutado el 22 de agosto después de convertirse públicamente al catolicismo en intento desesperado de salvar su vida. No funcionó. Jane y Guilford fueron juzgados el 13 de noviembre de 1553. El veredicto era inevitable. Ambos fueron declarados culpables de alta traición. La sentencia era muerte. Pero María inicialmente no quería ejecutar a Jane. Era mujer religiosa que valoraba la misericordia. Sabía que Jane había sido peón manipulada. María le envió a su capellán, John Feckenham, para intentar convertir a Jane al catolicismo. Si Jane se convertía, María la perdonaría. Las conversaciones entre Jane y Feckenham demuestran la inteligencia teológica extraordinaria de Jane. Discutía puntos complejos de doctrina con sofisticación impresionante.
pero rehusó absolutamente convertirse. Su protestantismo no era pose política, sino convicción genuina. Creía que la misa era blasfemia, que el Papa era anticristo. Prefería morir con su fe intacta que vivir como católica. Durante meses, Jane permaneció en la torre, pero su ejecución fue pospuesta. María esperaba que con tiempo reconsideraría. Pero en enero de 1554 ocurrió el evento que selló su destino. Thomas Wyatt lideró rebelión contra María, protestando su intención de casarse con Felipe II de España. El padre de Jane, a quien María había perdonado generosamente, fue tan estúpido de unirse a la rebelión. Fue traición incomprensible contra mujer que le había mostrado misericordia. La rebelión fue aplastada. Wyatt fue ejecutado. Grey fue ejecutado. Y María comprendió que mientras Jane viviera, sería foco para cada conspiración protestante. Jane tenía que morir no porque fuera culpable, sino porque su existencia era peligrosa. La orden de ejecución fue firmada. Jane y Guildford serían ejecutados el 12 de febrero de 1554. Guildford suplicó ver a Jane una última vez. Jane rehusó, diciendo que sus lágrimas mutuas solo harían la separación más difícil, que se verían en una vida mejor. Fue su último acto de misericordia hacia el muchacho con quien había sido forzada a casarse. La mañana del 12 de febrero, Guildford fue llevado a Tower Hill para ejecución pública. Murió con valentía, su cabeza cortada con un golpe. Su cuerpo fue traído de regreso en carreta que pasó bajo las ventanas de Jane. Ella vio el cadáver cubierto de sangre. Según testimonio de sus damas, exclamó: «Oh, Guildford, Guildford». Entonces se recompuso y declaró que pronto lo seguiría. A diferencia de Guildford, Jane no sería ejecutada públicamente. Como mujer de sangre real, recibiría ejecución privada dentro de la torre, en Torre Verde. Solo serían admitidos aproximadamente 200 espectadores. Jane fue llevada desde sus apartamentos alrededor de las 10 de la mañana. Vestía completamente de blanco, símbolo de pureza virginal. Su largo cabello rubio caía suelto según costumbre. Llevaba en sus manos un libro de oraciones protestante en inglés. La acompañaban dos damas que lloraban histéricamente. El patíbulo había sido construido especialmente. Era plataforma elevada, cubierta con tela negra. En el centro había pequeño bloque de madera sobre el cual apoyaría su cuello. Alrededor había paja para absorber la sangre. Junto al patíbulo esperaba el verdugo, rostro oculto por capucha. En sus manos sostenía el hacha recién afilada. Según la costumbre, se arrodilló ante Jane pidiendo su perdón. Jane respondió con voz clara que le perdonaba, que simplemente lo hiciera rápido. Le pidió específicamente no cortarle la cabeza hasta que estuviera completamente reclinada. Subió al patíbulo y enfrentó a los testigos. Pronunció breve discurso. «Buenas gentes, he venido aquí para morir, y por una ley estoy condenada justamente. El hecho contra el testamento de la Reina María fue ilegal y consentido por mí, aunque nunca busqué la corona. Ruego a todos vosotros que seáis testigos de que muero como verdadera mujer cristiana y que no confío en otra cosa para mi salvación, excepto en la sola misericordia de Dios». Entonces recitó el Salmo 51 en inglés. «Ten misericordia de mí, oh Dios, según tu bondad». Su voz era firme y clara. No lloraba. Terminada la oración, entregó su libro y guantes a sus damas. Una le ayudó a remover el vestido exterior, dejándola en enaguas blancas. Su cuello quedó expuesto, pálido y delgado. Una dama le ató la venda alrededor de los ojos. Y entonces ocurrió el momento que Paul Delaroche inmortalizaría en su pintura casi 300 años después. Jane, ahora ciega por la venda, extendió sus manos tratando de encontrar el bloque donde debía arrodillarse. Sus dedos
Buscaban frenéticamente en el aire vacío. No podía encontrarlo. El pánico comenzó a apoderarse de ella. ¿Qué debo hacer? ¿Dónde está? ¿Dónde está el bloque? Su voz, que había sido tan firme, finalmente quebró con angustia de adolescente aterrorizada. Nadie se movió inicialmente. Los espectadores estaban paralizados por horror de la escena. Finalmente, Sir John Bridges, el teniente de la torre, quien había desarrollado simpatía por su prisionera, subió al patíbulo. Con gentileza guió las manos de Jane hasta que tocaron la madera del bloque. Jane se arrodilló. Colocó su cuello sobre el bloque, su cabello cayendo hacia el suelo. Colocó sus manos firmemente a los lados para mantener posición estable. Y pronunció sus últimas palabras, las mismas que Cristo había dicho en la cruz. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. El verdugo levantó el hacha. Descendió el golpe con toda su fuerza. El filo cortó a través del cuello delgado con un solo golpe limpio. La cabeza se separó del cuerpo instantáneamente. La sangre brotó, empapando la paja, fluyendo sobre la plataforma negra. El verdugo levantó la cabeza sangrante por el cabello y proclamó: «Así perecen todos los enemigos de la reina». Pero los testigos no vitorearon. Muchos lloraban abiertamente. Todos sabían que habían presenciado no la muerte de traidora, sino el asesinato de niña inocente que nunca había querido poder. El cuerpo de Jane fue envuelto y llevado a la capilla real de San Pedro ad Víncula, dentro de la torre. Fue enterrada en tumba, sin marcar, junto a Guilford. Su padre los seguiría 11 días después. Su madre fue perdonada y se casó nuevamente apenas un año después. La historia de Lady Jane Grey desapareció en oscuridad durante siglos. Fue recordada como nota al pie, curiosidad histórica más que tragedia humana. Pero en 1833, el pintor francés Paul Delaroche creó la obra que la inmortalizaría, La ejecución de Lady Jane Grey. Delaroche investigó meticulosamente. Visitó la torre en 1827 para estudiar el escenario exacto. Quería precisión histórica, aunque se tomó licencias artísticas para maximizar impacto emocional. La pintura muestra el momento exacto. Jane con los ojos vendados, vestida de blanco que brilla con luz casi sobrenatural, sus manos extendidas buscando ciegamente el bloque, mientras Sir John Bridges guía sus dedos. A la izquierda, sus damas están destruidas emocionalmente. Una ha colapsado contra la pared, la otra yace en el suelo desmayada. A la derecha, el verdugo espera con el hacha, su rostro mostrando no satisfacción, sino compasión. Cuando fue exhibida en París en 1834, causó sensación absoluta. Multitudes se aglomeraban. Críticos la aclamaron como obra maestra. Capturaba el espíritu romántico, la víctima inocente destruida por fuerzas políticas, la pureza juvenil sacrificada, la belleza aniquilada por poder brutal. La pintura transformó a Jane de oscura nota histórica en símbolo cultural duradero. Fue reproducida en grabados que colgaban en hogares victorianos. Inspiró novelas, obras de teatro, poemas, se convirtió en icono del romanticismo. Pero más allá del romanticismo, la historia real revela verdades oscuras sobre naturaleza del poder en el siglo XVI y posición imposible de mujeres atrapadas en política dinástica. Jane fue peón desde el nacimiento. Su educación excepcional fue arma que sus padres usaron para aumentar su valor en mercado matrimonial. Su brillantez la hacía más valiosa como herramienta política, pero también selló su destino. Si hubiera sido ordinaria, podría haber argumentado ignorancia, pero era demasiado inteligente para esa defensa. Todos sabían que comprendía las implicaciones. Su protestantismo genuino también la condenó. Si hubiera estado dispuesta a convertirse, María la habría perdonado. María quería mostrar misericordia,
pero Jane prefirió morir como protestante que vivir como católica. Su integridad intelectual y espiritual fue sentencia de muerte. La tragedia se magnifica porque Jane comprendía perfectamente su situación. Los registros de sus conversaciones demuestran que entendía con claridad cristalina exactamente lo que sucedía. Sabía que su vida dependía de su conversión. Sabía que María quería perdonarla. Sabía que todo lo que tenía que hacer era renunciar al protestantismo. Eligió morir con su integridad intacta. Para adolescente de 16 o 17 años, enfrentar muerte violenta con tal claridad moral es extraordinario. La mayoría habrían racionalizado la conversión. Jane rechazó esta salida. Su última carta conocida, escrita a su hermana Catherine, es documento notable. Le dice que viva virtuosamente y muera voluntariamente, que niegue el mundo, desafíe al diablo. Es carta de mártir protestante, pero debajo hay humanidad devastadora. Jane le dice que use el tiempo sabiamente porque ninguno puede devolverlo. Hay reconocimiento implícito de toda la vida que no vivirá. Jane tenía 17 años cuando fue ejecutada. Era virgen, nunca había consumado su matrimonio, nunca había gobernado verdaderamente, nunca había tenido oportunidad de usar su extraordinaria inteligencia para ningún propósito significativo. Había sido peón usada y descartada. Su padre la traicionó forzándola a aceptar la corona. La traicionó participando en rebelión, que hizo inevitable su ejecución. Su madre sobrevivió y se casó nuevamente sin trauma aparente. Northumberland la usó para mantener poder. Eduardo la usó para servir sus fines religiosos. María finalmente la sacrificó por razones de Estado. Esta es la oscuridad central. Jane no fue ejecutada por crímenes que cometió. Fue ejecutada porque su linaje, educación, inteligencia y fe la hacían peligrosa. Fue ejecutada por lo que era, no por lo que hizo. Esto revela verdad sobre poder monárquico hereditario. Personas con sangre real nunca son libres. Son activos políticos, amenazas, herramientas para usar o eliminar. La ejecución de Jane fue una de muchas en la historia Tudor, pero mantiene poder emocional particular porque era tan joven, tan obviamente inocente de ambición personal, tan completamente víctima de adultos que la usaron. Imaginen que Jane podría haber logrado en circunstancias diferentes. Con su dominio de idiomas, podría haber sido diplomática. Con su conocimiento teológico, podría haber sido erudita e influyente. Con su amor por aprendizaje, podría haber sido patrona de educación, pero todas estas posibilidades murieron con ella. Su tumba permaneció sin marcar durante más de 300 años. Solo en 1857 fueron identificados los restos. La reina Victoria ordenó placa memorial. Hoy los turistas pueden ver el lugar donde está enterrada, junto a Guildford y cerca de Ana Bolena y otros que murieron en patíbulos Tudor. La National Gallery en Londres alberga la pintura de Delaroche, donde Jane sigue buscando ciegamente el bloque, congelada para siempre. Millones han contemplado la imagen, la muchacha en blanco rodeada de oscuridad, la inocencia a punto de ser destruida. Pero más allá del romanticismo artístico, la verdadera historia es advertencia sobre costo humano de luchas por poder. Es recordatorio de que detrás de cada crisis dinástica hay personas reales cuyas vidas son destruidas por fuerzas que no controlan. Jane era real. Era adolescente que amaba los libros más que la política, que encontraba consuelo en estudio porque su hogar era abusivo. Era niña que lloraba cuando le dijeron que era reina. Era joven que mostró más coraje moral que la mayoría de adultos. Cuando colocó su cabeza en el bloque, cuando pronunció sus últimas palabras, cuando el hacha descendió, Inglaterra perdió no solo reina nominal, sino ser humano extraordinario cuyo único crimen fue tener la sangre equivocada en el momento equivocado.
La historia la recuerda como la reina de los 9 días, pero debería ser recordada como Jane Grey, la niña brillante traicionada por todos los adultos en su vida, que enfrentó muerte con dignidad que sus torturadores nunca poseyeron, que eligió integridad sobre supervivencia y cuya ejecución permanece como uno de los momentos más oscuros de una dinastía definida por brutalidad. Mientras su sangre empapaba la paja en Torre Verde, mientras su cabeza rodaba, mientras testigos lloraban, algo más murió también. Murió cualquier ilusión de que educación o virtud podían proteger mujeres atrapadas en maquinaria de poder Tudor. Murió la esperanza de que juventud inspirara misericordia. Murió la posibilidad de que Jane podría haber sido algo más que víctima. Y cuando su cuerpo fue bajado a tumba sin marcar, cuando su sangre fue lavada, cuando la torre regresó a normalidad, el mundo continuó. Otros conspirarían, otros morirían. La historia Tudor continuaría su curso sangriento hasta extinguirse con Isabel en 1603. Pero en la oscuridad de esa tumba permanece la memoria de Jane Grey, la niña que nunca quiso ser reina, la adolescente que prefirió morir con fe intacta, la joven cuya brillantez fue maldición y cuya sangre fue sentencia de muerte. Los detalles de aquella mañana de febrero han sido preservados por múltiples testigos que escribieron relatos en los días y semanas posteriores. Todos coinciden en aspectos centrales: la juventud de Jane, su compostura extraordinaria, su educación evidente en cada palabra que pronunció y el horror colectivo de presenciar la muerte de alguien tan manifiestamente inocente de malicia real. El cronista anónimo que escribió la Crónica de la Reina Jane preservó no solo sus palabras finales, sino también descripciones de su comportamiento en las semanas previas a la ejecución. Jane había usado el tiempo en la torre no para lamentarse, sino para continuar sus estudios. Leía en griego, escribía cartas teológicas, componía oraciones. Cuando el capellán Feckenham la visitaba para intentar convertirla, ella lo recibía cortésmente y debatía con él durante horas sobre puntos finos de doctrina eucarística, sobre la naturaleza de la presencia real de Cristo en la comunión, sobre la autoridad papal versus la autoridad de las Escrituras. Estas conversaciones, parcialmente preservadas, revelan no solo su inteligencia, sino también su convicción genuina. No era protestante por conveniencia política o por presión familiar. Había estudiado las Escrituras en sus idiomas originales, había leído a los padres de la Iglesia, había examinado los argumentos de ambos lados. Había llegado a sus conclusiones mediante proceso intelectual riguroso, y esas conclusiones eran tan parte de su identidad que renunciar a ellas habría sido renunciar a sí misma. En una de sus últimas cartas, escrita a un reformador protestante en el continente, Jane expresó su comprensión clara de que moriría por su fe. Escribió que aunque su cuerpo sería destruido, su alma volaría libre hacia Dios. Citó extensamente las Escrituras, demostrando su memoria prodigiosa y su conocimiento profundo. La carta está escrita en latín, elegante y preciso. Cada frase construida con cuidado de alguien educada en los clásicos. No hay histeria, no hay autocompasión, hay solo convicción tranquila y aceptación de lo inevitable. Esta aceptación no significa que Jane no sintiera miedo. Los relatos de sus damas de compañía indican que en las noches antes de la ejecución, Jane dormía poco. Se despertaba temblando, oraba durante horas de rodillas junto a su cama. Era humana, era adolescente y enfrentaba muerte violenta. El miedo era natural e inevitable. Pero lo que la distingue, lo que hace su historia tan conmovedora incluso siglos después, es cómo transformó ese miedo en dignidad. Cuando llegó el momento,
Cuando caminó hacia el patíbulo en la mañana fría, logró controlar su terror suficientemente para presentar imagen de compostura. Sus manos temblaban cuando entregó su libro de oraciones, pero su voz no temblaba cuando pronunció su discurso final. El discurso mismo merece análisis más profundo. En apenas unas pocas frases, Jane logró varios objetivos simultáneos. Primero, reconoció la legalidad técnica de su condena, diciendo que, por una ley, estoy condenada justamente. Esto protegía a cualquiera que pudiera ser culpado de influenciarla. Segundo, afirmó su inocencia de intención maliciosa, diciendo que nunca buscó la corona. Tercero, expresó su fe protestante clara e inequívocamente, declarando que confiaba solo en Cristo para salvación. Y cuarto, pidió las oraciones de los presentes, conectando con la audiencia como seres humanos compartiendo momento espiritual. Este nivel de control retórico en circunstancias tan extremas demuestra no solo su educación, sino también su fuerza de carácter extraordinaria. La mayoría de personas enfrentando ejecución inminente serían incapaces de articular pensamientos coherentes, mucho menos pronunciar discurso que cumple múltiples funciones simultáneamente. El momento cuando Jane buscaba ciegamente el bloque se ha convertido en imagen icónica precisamente porque captura vulnerabilidad en medio de dignidad. Durante todo el proceso, había mantenido compostura casi sobrehumana, pero cuando la venda le quitó la vista, cuando no podía encontrar el lugar donde debía morir, el terror la abrumó momentáneamente. Su voz quebrándose, sus manos buscando frenéticamente en el aire vacío, revelaron la niña aterrorizada debajo de la máscara de calma. Sir John Bridges, al guiar sus manos al bloque, realizó acto de humanidad en escena de inhumanidad institucional. Era representante de la corona, guardián responsable de asegurar que la ejecución se realizara correctamente. Pero también era humano presenciando sufrimiento de adolescente inocente. Su intervención, preservada en múltiples relatos, sugiere que incluso aquellos encargados de implementar el castigo reconocían su injusticia fundamental. El verdugo también merece consideración. Era profesional contratado para realizar tarea que la sociedad consideraba necesaria, pero que nadie quería hacer personalmente. Los verdugos de la Torre de Londres eran generalmente competentes en su oficio, practicando con melones y calabazas para perfeccionar el golpe limpio que mataba instantáneamente sin agonía prolongada. En el caso de Jane, el verdugo cumplió su función perfectamente. Un solo golpe, limpio y rápido. Fue misericordia dentro de acto inmisericorde. La sangre que fluyó de su cuello cortado empapó la paja preparada exactamente como los organizadores habían anticipado. Las ejecuciones en la torre estaban coreografiadas cuidadosamente. Cada detalle era planificado. La altura del patíbulo para visibilidad óptima, la paja para absorber sangre, la cortina para envolver el cuerpo, los sirvientes esperando para limpiar después. Era burocracia de muerte, asesinato convertido en procedimiento administrativo rutinario. Esta normalización de violencia era característica del período Tudor. Las ejecuciones eran tan comunes que habían desarrollado rituales elaborados y especializaciones profesionales. Había verdugos que solo decapitaban, otros que solo ahorcaban y descuartizaban, algunos que se especializaban en quemar herejes. Había constructores de patíbulos, proveedores de soga y hacha, cirujanos que certificaban muerte, sacerdotes que ofrecían últimos ritos. Toda una industria existía alrededor de matar personas legalmente. Jane Grey fue una víctima entre cientos durante el período Tudor, pero su juventud, su educación, su inocencia obvia de ambición personal y las circunstancias trágicas de cómo fue manipulada hacia su destino la distinguen.
No fue criminal ejecutada por crímenes contra personas inocentes. Fue persona inocente ejecutada por crimen de tener sangre real en momento políticamente inconveniente. Su ejecución también revela hipocresía profunda en el corazón del sistema. María, quien ordenó la muerte de Jane, se consideraba católica devota comprometida con misericordia cristiana. Había sufrido ella misma bajo el reinado de su hermano. Sabía personalmente cómo se sentía ser perseguida por religión. Y sin embargo, cuando enfrentó elección entre su conciencia y su seguridad política, eligió seguridad. Sacrificó a Jane no porque la odiara, sino porque era conveniente. Esta conveniencia política como justificación para asesinato judicial es tema recurrente en historia Tudor. Enrique VIII ejecutó a 2 esposas no porque realmente creyera que habían cometido traición y adulterio, sino porque necesitaba terminar esos matrimonios y ejecución era más conveniente que divorcio. Isabel ejecutó a María, reina de Escocia, no porque María hubiera cometido crimen contra Inglaterra directamente, sino porque su existencia era inconveniente y peligrosa. Jane fue víctima de este mismo cálculo cruel. Mientras viviera, sería punto focal para rebeliones protestantes. Su sangre real la hacía amenaza permanente. Por lo tanto, tenía que morir, independientemente de su culpabilidad real o sus deseos personales. Era lógica de poder estatal que valora estabilidad sobre justicia individual, seguridad del régimen sobre vida humana. Los 9 días de su reinado se convirtieron en símbolo de futilidad, de ambición humana. Todo el esquema elaborado de Northumberland, todo el esfuerzo de alterar la sucesión, toda la manipulación de Eduardo moribundo, colapsó en poco más de una semana. El poder que parecía sólido resultó ser ilusión, que se disolvió cuando fue desafiado por legitimidad dinástica auténtica de María. Esta futilidad hace la muerte de Jane aún más trágica. Murió no por ambición propia, sino por ambición de otros que ni siquiera lograron sus objetivos. Northumberland murió semanas después de ella. Su padre murió días después. Su esposo murió horas antes. Toda la conspiración fue aniquilada, y Jane, quien nunca quiso participar, pagó el precio junto con los verdaderos culpables. La pregunta que persiste a través de los siglos es si había alternativa. ¿Podría María haberla perdonado incluso después de la rebelión de Wyatt? Técnicamente sí. María era reina absoluta con poder de vida y muerte. Podría haber mantenido a Jane en prisión indefinidamente sin ejecutarla. Podría haberla enviado a exilio en el continente. Podría haber encontrado alguna solución que preservara su seguridad sin requerir la muerte de adolescente inocente. Pero la lógica del poder Tudor no permitía tales matices. Una vez que Jane fue declarada culpable de traición, una vez que su padre participó en nueva rebelión, su destino estaba sellado. El precedente debía establecerse. La traición debía castigarse con muerte, sin excepciones, para disuadir futuros conspiradores. Jane fue sacrificada no solo por su propia seguridad, sino como mensaje a otros con sangre real. Desafiar el monarca legítimo resulta en muerte, sin importar circunstancias o inocencia. Este mensaje reverberó a través de los años restantes de la era Tudor. Cuando Isabel llegó al trono 5 años después, recordaba perfectamente qué había sucedido con Jane. Isabel pasó su propio reinado lidiando con conspiraciones, con pretendientes al trono, con amenazas de su prima María Estuardo, y eventualmente Isabel también ejecutó a su prima, usando la misma lógica que María había usado con Jane. La existencia de pretendiente alternativo era demasiado peligrosa para permitirla, independientemente de culpabilidad personal. La historia de Jane Grey es finalmente sobre costo humano de sistemas políticos que valoran orden sobre justicia, estabilidad sobre misericordia, poder sobre compasión.
Es recordatorio de que detrás de cada crisis constitucional, cada disputa sobre sucesión, cada conflicto religioso, hay personas reales cuyas vidas son destruidas por fuerzas más allá de su control. Jane Grey merece ser recordada no como la reina de 9 días, no como nota al pie histórica, sino como Jane Grey, niña brillante que amaba el aprendizaje, adolescente que enfrentó muerte con coraje extraordinario, ser humano que fue traicionado por todos los adultos que debían protegerla, víctima de sistema que valoraba sangre real como activo político en lugar de como vida humana con dignidad inherente y derecho a existir.